¿Cómo están, señores estudiantes? La clase de hoy vamos a tratar en relación a lo que son las anemias, tema de importancia por cuanto es muy frecuente. Y tienen ustedes que tener en consideración que la más frecuente de las anemias es la ferropénica, es decir, por falta de hierro en la ingesta. Entonces vamos a referirnos a lo que son las anemias. Esto en general para que tengan conocimiento de lo que es la interpretación de un hemograma para que ustedes lo consideren. Bueno, este examen que se llama hemograma nos brinda información sobre el recuento de lo que es la fórmula, las células, los eritrocitos, la concentración de hemoglobina, el hematócrito, los índices eritrocitarios, como el volumen corpuscular medio, hemoglobina corpuscular media, etcétera, ¿no? Y la dispersión del tamaño de los eritrocitos. Tenemos que para cuantificar los glóbulos rojos podemos valorar dos parámetros, la hemoglobina y el hematócrito. Estos valores van relacionados directamente con el número de glóbulos rojos y la cantidad de hemoglobina eritrocitaria. Para valorar la anemia, el mejor parámetro considerado es la hemoglobina y consideramos anemia cuando disminuye la hemoglobina en sangre mayor a 2. Tenemos el papel del volumen corpuscular, de la hemoglobina corpuscular, etcétera, ¿no? Entonces, estas cifras, volumen corpuscular, el RDW, nos aportan información sobre el tamaño y la dispersión del tamaño del glóbulo rojo. En el niño, el volumen corpuscular medio es menor que en el adulto. Y en un niño con anemia, el tamaño de los glóbulos rojos puede ser normal, puede estar pequeño o puede estar aumentado, y esto forma parte de la clasificación. Entonces, encontramos aquí que los glóbulos rojos, la hemoglobina, los glóbulos rojos, el hematócrito, el volumen corpuscular, la hemoglobina, etcétera, van a variar de acuerdo a la edad. Miren ustedes que el neonato es concentrado, tiene 14 a 19 de hemoglobina. Siempre la hemoglobina es 3 veces, el hematócrito es 3 veces la hemoglobina. Por ejemplo, si en este caso al mes tiene 10 de hemoglobina, el hematócrito va a tener 30, que ustedes ven la relación más o menos de 29 a 41. Entonces la hemoglobina, 3 veces la hemoglobina es el hematócrito. Como ustedes ven, el neonato tiene valores altos porque obviamente tiene glóbulos rojos, tiene mayor masa y menor capacidad corporal. Al mes estos son los valores que oscilan y miren ustedes cómo va bajando paulatinamente hasta que llega a la etapa de adulto donde los valores están considerados como una hemoglobina de 12 y un hematócrito aproximadamente de un 40%. Y las cifras de volumen corpuscular y hemoglobina corpuscular. Entonces, repetimos nuevamente el concepto de lo que es la anemia. Es una reducción de la concentración de la hemoglobina o del volumen de los glóbulos rojos por debajo de los valores registrados en las personas normales. Bueno, los valores normales de la hemoglobina y el hematócrito van a variar de acuerdo a la edad y al sexo. Sin embargo, la anemia es un problema significativo a nivel mundial en los niños y en mujeres en edad fértil. ¿Por qué en este grupo etario? Porque varía en ellos las adaptaciones fisiológicas. Por ejemplo, va a haber un aumento del gasto cardíaco y de lo que es la extracción de oxígeno. Entre las principales causas de anemia tenemos anemia por defectos de la eritropoyesis, por ejemplo, falta de factores madurativos, trastornos hormonales, procesos inflamatorios, etc. Debido a una anemia por hemólisis, puede ser extravascular o intravascular, por secuestro esplénico, motivando una esplenomegalia o un hiperesplenismo, por hemodilución y anemias por hemorragias. Tenemos una clasificación de las anemias de acuerdo a su morfología. Es decir, de acuerdo a la forma del glóbulo rojo, vamos a encontrar anemia microcítica, normocítica y macrocítica. Esto es el tamaño del glóbulo rojo. Si el glóbulo rojo es un glóbulo pequeño, es un glóbulo microcítico, hay que valorar el recuento reticulocitario. Y el microcítica asociado al recuento reticulocitario, que puede estar bajo, inadecuado o elevado, de acuerdo a la cantidad. Puede ser una anemia microcítica con un recuento bajo, por déficit de hierro, por talasemia, enfermedad crónica, etc. O puede ser una anemia microcítica con un índice de recuento reticulocitario elevado, en el caso de los síndromes talasémicos, etc. La anemia normocítica también podemos encontrar con el recuento elevado o bajo. Bajo, en el caso de enfermedad crónica, aplasia de eritrocitos, y elevado, una hemólisis mediada por anticuerpos, hiperesplenismo, etc.
Y la anemia macrocítica también está ligada al recuento reticulocitario, donde puede estar baja o elevada, baja por déficit de folato, deficiencia de la vitamina B12, y elevado por anemia diseritropoyética, entre otras. La clasificación de las anemias de acuerdo al índice reticulocitario puede ser regenerativa, mayor a un 2.5 regenerativas periféricas o menor a un 2.5 a regenerativas centrales. Y estas pueden ser a su vez regenerativas hemorragia o hemólisis, a regenerativas por insuficiencia medular, síndrome mielodisplástico, deficiencia de folato, etc. También podemos encontrar otra clasificación de las anemias de acuerdo a la velocidad de que se instala. Puede ser una anemia aguda o una anemia crónica. En las anemias agudas más se deben a pérdidas agudas por sangre, es decir, en las hemorragias, y a destrucción de los eritrocitos cuando hay hemólisis. Y las anemias crónicas se deben a las anemias carenciales, secundarias a enfermedades sistémicas o insuficiencia medular. Bueno, la anemia microcítica. Dentro del grupo representante de las anemias microcíticas encontramos a las anemias ferropénicas. La anemia ferropénica es una deficiencia del hierro, es una deficiencia nutricional, se debe a falta de hierro en la ingesta. Es la que prevalece en todo el mundo y es la principal causa de anemia, sobre todo en los niños. Esta anemia ferropénica se encuentra con su incidencia más elevada en los menores de 5 años y sobre todo a nivel de los lactantes. La mayor parte del hierro se encuentra formando parte de la hemoglobina, alrededor de un 70% del hierro total del organismo. El 25% está formada por el hierro de depósito y es el que se encuentra almacenado como ferritina o hemosiderina en el sistema reticuloendotelial y en las células parenquimatosas hepáticas. Hay un tercer compartimiento cuantitativamente menor, pero de gran importancia, es el que se constituye el hierro presente en la mioglobina, que ocupa el 4%, y en diversos sistemas enzimáticos que contienen hierro y lo utilizan como cofactor en menos de 1%. Las causas para que haya deficiencia del hierro pues pueden tener diferentes etiologías. La causa más frecuente es la carencia en la parte nutricional, es decir, las anemias ferropénicas en los niños más se debe a falta de hierro en su ingesta. También podemos encontrar factores de riesgo como el bajo peso al nacer, embarazos múltiples, ligadura temprana del cordón, que es una causa también frecuente. El hierro al nacer, el feto obtiene el hierro de la placenta y este es proporcional al peso, por lo cual el recién nacido de bajo peso tiene menos cantidad de hierro. Una ligadura temprana del cordón es una causa muy frecuente, se asocia a los niveles menos de hemoglobina cuando nace, lo clampean el cordón antes del tiempo prudencial, 120 segundos, ¿no? Entonces, normalmente se cataboliza la hemoglobina para obtener las reservas, de las cuales son menores, en quienes se realiza un proceso de clampeo temprano del cordón. Y los síndromes malabsorbivos, como la anemia ferropénica, puede ser la primera manifestación. Encontramos como causa de anemia ferropénica disminuidos los depósitos al nacer, el aporte inadecuado, los requerimientos aumentados, por ejemplo en el caso de las mujeres, y las pérdidas aumentadas como el sangrado, las diarreas recidivantes, etc. Clínicamente, la anemia puede ser leve y la sintomatología poco aparente, pero los niños pudieran tener inapetencia, irritabilidad, poca ganancia de peso y lo que es pica, que es el signo que obliga al niño, o sea, se manifiesta como que él quiere comer sustancias que no son nutritivas, por ejemplo, jabón, tierra, arena, lamen los zapatos, eso se llama pica. Hay mayor predisposición a infecciones, sobre todo del tipo respiratorias, y disminuye la termogénesis. En los lactantes reduce los coeficientes de desarrollo motor y mental que no se recuperan con una terapia de hierro, porque ya prácticamente estos niños van arrastrando esta deficiencia de coeficiente. Bueno, puede haber una leve disminución del coeficiente intelectual y este puede persistir hacia el periodo escolar. Esto es importante porque los gobiernos dentro de sus planes tratan de evitar estas anemias carenciales y tratan de suplementar, por ejemplo, la harina, el azúcar, digamos que pueden también que fortifiquen la leche. Entonces agregan para tratar de evitar, porque las carencias que van a representar como deficiencia van a ir a repercutir directamente con alteración del coeficiente intelectual en los pacientes. En una anemia ferropénica vamos a encontrar una hemoglobina disminuida, el volumen corpuscular medio disminuido, el AD elevado, el recuento eritrocitario disminuido, la ferritina disminuida, la capacidad de fijación del hierro total elevada, la saturación de transferrina disminuida, la PEL elevada, el receptor de transferrina elevado, concentración de hemoglobina de los reticulocitos disminuidos. Todas estas siglas van en relación directamente con las fracciones que nos ayudan a involucrarnos en lo que es las anemias en general.
Para el diagnóstico son fundamentales los antecedentes, una sintomatología y examen físico, la piel pálida y las mucosas sobre todo, y que guarde relación con la parte de laboratorio. De manera de diagnóstico diferencial podemos encontrar mal cumplimiento terapéutico, dosis terapéutica o fármaco incorrecto, mala absorción del hierro, bueno, la anemia, las talasemias, etc. El tratamiento, el objetivo es tratar de compensar rápidamente la causa primaria y reponer el déficit de hierro. Utilizo de elección hierro oral, de preferencia, bueno, los hierros pueden existir como sulfatos, como fumaratos, como quelatos, como hierro glutamato. Entonces usted tiene que escoger el hierro, porque por ejemplo, el hierro tiene la capacidad de absorberse con estómago vacío. Y muchos hierros, como el caso del sulfato, tienen la capacidad de teñir los dientes. Y entonces usted da hierro y ese niño va a andar con los dientes negros hasta mucho tiempo. Si es pequeño y son los caducos los que se impregnan de hierro, pues tendrá hasta los 5 o 6 años y es como un poco no tan agradable ver una dentadura negra de un paciente. La dosis que utilizo es 3 a 5 miligramos de hierro diario, fraccionado en 2 a 3 tomas, lejos de las comidas, por lo general 1 hora antes o 2 horas después de comer. Y la terapia para reponer la carencia es hasta 3 meses después de normalizada la concentración de hemoglobina, para que de esta manera se restablezcan los depósitos de hierro. Puedo hacer tratamiento con hierro parenteral, hay 3 hierros, el dextrano, gluconato férrico, sódico y el hierro sacarato. Pero este uso es excepcional porque su utilización puede dar lugar a reacciones adversas, por ello debe restringirse solamente para casos especiales. Y la transfusión sanguínea en aquellos casos de anemia grave que se acompaña de compromiso cardiovascular. Otra forma de anemia microcítica es la talasemia, que es una anemia de tipo hemolítico que tiene como mecanismo fisiopatológico un defecto en la síntesis de la hemoglobina, la cual precipita el hematíes y motiva a que éste se autodestruya. Vamos a encontrar que puede ocurrir por defectos de la hemoglobina. La hemólisis en caso de talasemia se ve motivada por defectos de la hemoglobina. También, pues, bueno, normalmente la hemoglobina está constituida por 4 cadenas de globina y 4 núcleos hemo. Y hay 3 tipos de trastornos de la hemoglobina: defectos cuantitativos de la síntesis de la cadena de la globina, que esta es la talasemia, formación de cadenas de hemoglobinas anormales o defectos mixtos. Cuando hay talasemia, la alteración de las cadenas de globina se puede dar de 2 formas: disminución de las cadenas beta y disminución de las cadenas alfa. Bueno, por lo general la causa es de herencia autosómica recesiva. Las beta-talasemias son las más frecuentes en el área mediterránea y la beta-talasemia mayor es la más grave. La beta-talasemia menor es más frecuente asociada a microcitosis y es más frecuente en Asia y área mediterránea. También encontramos la alfa-talasemia mayor y la alfa-talasemia menor. La beta-talasemia menor, clínica y diagnóstico, es en pacientes que no presentan prácticamente anemia ni sintomatología y es variante la clínica de manera frecuente. Hay rasgos talasémicos con microcitosis importante, con un número ligeramente incrementado normal de los hematíes, y el estudio de hierro puede ser normal. El frotis nos muestra células en diana y punteado basófilo eritrocitario, y un diferencial que podemos hacer es con la anemia ferropénica, aunque ambos tienen una disminución del volumen corpuscular medio. El cuadro clínico es hay descenso de la hemoglobina A1, seguido de mecanismos de aumento de la formación de la hemoglobina A2 y la hemoglobina F. La anemia es grave con incremento de la producción de la eritropoyetina. Bueno, en este paciente va a caracterizar por presentar organomegalias, va a haber alteraciones que no aparecen hasta los 6 a 8 meses de vida. Como ustedes pueden ver, hay alteraciones a nivel de lo que es la fase de los pacientes. El pronóstico es malo porque la hemosiderosis causa anomalía de funcionamiento hepático, como ustedes ven aquí, alteraciones de la glándula endocrina y sobre todo de la parte cardíaca. El diagnóstico: sospechando anemia congénita grave, hipocromía y microcitosis, y lo confirmo con electroforesis, donde demuestro disminución de la hemoglobina A1 y aumento de la hemoglobina A2 y de la hemoglobina F. El tratamiento es de elección trasplante halogénico de médula ósea, pues en caso de que no se pueda realizar, esplenectomía puede mejorar la sintomatología. Sin embargo, su pronóstico es muy malo. Se recomiendan transfusiones, quelante de hierro y fármacos estimulantes de la hemoglobina F. Las talasemias son mucho más raras que las beta-talasemias y su gravedad varía según su tipo. La anemia microcítica, también encontramos otra patología como son las anemias sideroblásticas, que son trastornos comunes. A todas ellas la alteración es en la síntesis del hierro del grupo hemo en los precursores eritroides de la médula ósea,
donde va a haber depósitos de hierro en las mitocondrias que constituyen los denominados sideroblastos en anillo. Las causas son diversas, frecuentemente son las adquiridas como alteración clonal de la eritropoiesis, formando parte de los síndromes mielodisplásicos. Y encontramos los sideroblastos en anillo, como ustedes ven en este frotis. Bueno, la alteración en la patogenia se debe a la síntesis del hemo, que son los precursores eritroides. Entonces va a dar disminución de la producción de la hemoglobina, formando glóbulos rojos macrocíticos e hipocrómicos que reflejan el trastorno de la utilización del hierro. Hay una eritropoiesis ineficaz, dando anemia con hiperplasia eritroide, hay sobrecarga del hierro, porque a pesar de que hay alteración en la síntesis del hemo, continúa fluyendo hierro hacia lo que son las mitocondrias. Las anemias sideroblásticas se clasifican en hereditaria, adquirida y reversible, hereditaria ligada al cromosoma X, esporádica, adquirida idiopática es la sideroblástica refractaria pura a la serie roja y irreversible al alcohol y los fármacos, a la isoniazida, entre otras. Tenemos el síndrome de Pearson, que es una enfermedad multisistémica congénita que va a cursar con anemia severa, sideroblastos en la médula ósea, pancitopenia asociada a insuficiencia pancreática y acidosis láctica. Clínicamente, la anemia aparece desde la infancia, pero se puede detectar, la anemia la podemos detectar de manera más manifiesta, sobre todo, a veces no la logramos detectar hasta la edad adulta. En estos pacientes va a haber deficiencia de la vitamina B6 y sobrecarga de hierro. Cuando hay deficiencia de la vitamina D puede haber, algunos individuos pueden experimentar de manera inexplicada, entre otras causas, deficiencia de la vitamina B6, también pueden presentar hepatoesplenomegalia, y cuando hay sobrecarga del hierro pueden encontrar cirrosis con patrón de depósito similar a lo que encontramos en la hemacromatosis hereditaria. El diagnóstico con un hemograma completo, se hace estudios de hierro en suero, ferritina sérica, saturación de la transferrina y el examen de la médula ósea, donde nos va a evidenciar una hiperplasia eritroide. El tratamiento, pues la finalidad es mejorar los síntomas de la anemia y prevenir el daño orgánico con la sobrecarga de hierro. Vamos a notar que puede existir vamos a ver que hay pacientes en los que la anemia va ligada directamente a la herencia, sobre todo al cromosoma X, y hay respuesta al tratamiento utilizando la piridoxina. Los que no responden a la piridoxina y presentan anemia severa, hay que transfundirlos periódicamente. La dosis de la piridoxina empleada es de 50 a 200 miligramos al día. Y bueno, en el caso de que exista sobrecarga de hierro documentada con biopsia, hay que hacer flebotomías periódicas si la hemoglobina es superior a 9 miligramos, ¿no? Otra variante de las anemias es el síndrome mielodisplásico. Se describe como un grupo heterogéneo de alteraciones de la médula ósea que se caracterizan por una mala producción de células hematopoyéticas que se traducen por lo general en pancitopenia. Los síndromes mielodisplásicos son comunes en ellos dos características, la presencia de citopenias y la dismorfogénesis, que se caracteriza por una displasia de toda la estirpe celular, particularmente de los eritrocitos. Clínicamente, la anemia es insidiosa y se observa a cualquier edad. También hay datos similares a los de una anemia crónica. Un gran número de pacientes establecen el diagnóstico de manera incidental en una biometría hemática rutinaria. El diagnóstico, pues a base de sangre periférica y a base de la médula ósea, donde en sangre periférica vamos a encontrar anemia normocítica y macrocítica con reticulocitos disminuidos, leucopenia, habitualmente trombocitopenia. El tratamiento, no hay un tratamiento definitivo, a no ser que sea el trasplante halogénico de los precursores hematopoyéticos, y está indicado en pacientes con riesgo de menos 2 o riesgo alto. Otras alternativas, agentes desmelitinizantes como la azacitidina, decitabina en formas con excesos de blastos, fármacos antiangiogénicos, inmunomoduladores, etc. Las anemias macrocíticas, la principal representante es la megaloblástica. La megaloblástica es una anemia que tiene la característica de tener una alteración en la síntesis del ADN. Los glóbulos rojos son más grandes de lo normal en todos sus estadios de desarrollo. Hay una sincronía en la maduración entre el núcleo y el citoplasma. Y vamos a encontrar que los precursores mieloides y plaquetarios también se van a ver afectados.
vamos a encontrar la mayoría de los casos de anemia megaloblástica a deficiencia de ácido fólico y a deficiencia de la vitamina B12 que se denomina cialocobalamina, vitaminas esenciales en la síntesis del ADN. Vamos a encontrar deficiencias del ácido fólico o del ácido teroil glutámico, que está compuesto por ácido teroico conjugado con ácido glutámico. Entonces, vamos a ver que estos pacientes no pueden sintetizar folatos y dependen de las fuentes dietéticas como son los vegetales verdes, las frutas, vísceras de los animales como el hígado y el riñón. Estos folatos son termolábiles hidrosolubles, entonces la ebullición o el calentamiento reduce el contenido de estos. Lo podemos encontrar los folatos en forma de poliglutamadas, en cuya absorción es menos deficiente que la de las formas monoglutamadas, es decir, de ácido fólico. La anemia megaloblástica puede ser secundaria a una deficiencia de folatos y su incidencia es máxima entre los 4 a 7 meses de edad, algo más pronto que la anemia por deficiencia de hierro, y ambos cuadros pueden aparecer de forma simultánea en niños malnutridos. La etiología por aporte insuficiente, por disminución de la absorción de folatos, por trastornos congénitos o adquiridos como el metabolismo o el transporte. El aporte insuficiente del folato, por ejemplo, puede ser a nivel del embarazo, por eso es importante suplementar con folato a las madres. Se recomienda desde el comienzo del embarazo para evitar defectos del tubo neural y satisfacer las necesidades del feto en desarrollo. Las madres que tienen deficiencia de folatos no suelen dar a los niños con déficit clínico de folatos, por lo que existe transferencia selectiva de folato al feto a través de receptores folatoplacentarios. Bueno, va a haber un crecimiento rápido tras el nacimiento que se aumentan las necesidades del ácido fólico en los prematuros y en los niños enfermos. La leche materna, las leches maternas, las leches maternizadas y las leches pautorizadas de vaca aportan una cantidad adecuada de ácido fólico. La leche de cabra es deficiente cuando se utilizan los lactantes y de hecho los niños que toman leche de cabra van a tener anemia megaloblástica. La causa más frecuente de déficit de folato en los niños mayores es la malnutrición. Bueno, clínicamente se puede manifestar porque son niños que tienen anemia, lactantes y niños con deficiencia de folatos, irritables, que no ganan peso de forma adecuada y tienen diarrea crónica. En casos muy avanzados vamos a encontrar hemorragias por trombopenia, mala absorción congénita del folato y otras causas raras de déficit de folato se asocian a hipogamma-globulinemias. La anemia es macrocítica con un volumen corporal medio mayor a 100 femtolitros. Podemos encontrar eritrocitos de forma y tamaños variados. El recuento de los reticulocitos, como ustedes aprecian aquí, son glóbulos grandes, ¿no? Son núcleos grandes con neutrófilos grandes y algunos pueden ser hipersegmentados. La médula ósea es hipercelular, ¿no? Y vamos a encontrar las concentraciones normales de ácido fólico sérico que oscilan entre 5 y 20 nanogramos. El tratamiento, una vez restablecido el diagnóstico de deficiencia de folato, el ácido fólico se puede administrar por vía oral o parenteral, en dosis de 0,5 a 1 miligramos por kilo. La deficiencia de vitamina B12, que se denomina como cianocobalamina. La B12 es un término genérico que incluye todas las cobalaminas con actividad biológica. Es una vitamina hidrosoluble con un átomo de cobalto central funcional y un anillo plano de corrina. La cobalamina se sintetiza exclusivamente por microorganismos y las personas dependen de fuentes de la dieta, como los productos animales, como la carne, el huevo, pescado y la leche, que son grandes en contenido de la cobalamina. Al contrario de lo que ocurre en el folato, los niños mayores y los adultos pueden tener reservas suficientes de B12 para 3 a 5 años. Los niños pequeños nacidos de madres con depósitos reducidos de B12 pueden padecer signos clínicos con deficiencia desde los 6 a 18 primeros meses de vida. La causa es la deficiencia de la vitamina B12 por aporte inadecuado en la dieta, por falta de folatos, por alteración de la absorción de las cobalaminas o por falta sobre todo de transportes, de lo que es el transporte de la proteína de la vitamina B12. Clínicamente vamos a encontrar niños débiles o obnubilados con deficiencia para comer o retraso en el crecimiento, irritabilidad, palidez, glositis, vómitos, diarrea, etc. Y pueden aparecer signos neurológicos que incluyen parestesias, deficiencias sensitivas, hipotonía, convulsiones, retardo en el desarrollo, regresión del desarrollo y cambios neuropsiquiátricos, entre otros. En el hallazgo de laboratorio, la anemia secundaria de deficiencia de la vitamina B12 es macrocítica
como llamativa la macrovalistosis de los eritrocitos. Los neutrófilos pueden ser grandes e hipersegmentados, etcétera, ¿no? El diagnóstico, pues la anamnesis, la exploración física, encontrando pacientes irritables, los hallazgos del cribado de laboratorios que están descritos, entre otros. La deficiencia de la vitamina B12 se ha confirmado y no existen evidencias de que una ingesta adecuada en la dieta o se trata de un lactante, se debería investigar una posible mala absorción materna de esta vitamina. El tratamiento, pues las pautas terapéuticas no han sido bien estudiadas en los niños, sin embargo, la causa del déficit de la B12 envía un plan terapéutico, así como una duración del tratamiento. El ajuste de la dosis debe hacerse en función del estado clínico de los resultados de las pruebas de laboratorio. Por lo general, las necesidades fisiológicas de vitamina B12 son de 1 a 3 miligramos por día, donde se han observado respuestas hematológicas con pequeñas dosis, lo que indica que puede usarse la administración de minidosis como una prueba diagnóstica cuando existen dudas sobre la existencia o no de una deficiencia de esta vitamina o que la causa sea anemia grave secundaria a otra causa. Encontramos también dentro de las anemias macrocíticas las anemias aplásticas, donde va a ocurrir una falla medular que se caracteriza por una pancitopenia en la sangre periférica debido a una disminución o abolición de la producción de las células sanguíneas en la médula ósea. Se puede clasificar en hereditaria adquirida. Las anemias aplásticas pueden ser por falla medular, como la anemia de Fanconi, o una disqueratosis congénita o una anemia adquirida. Normalmente en el niño existe la forma constitucional heredada genéticamente, pero no necesariamente expresada del nacimiento, y la forma adquirida que se atribuye a una depresión de las células madres hematopoyéticas o a una normalidad limitante del potencial proliferativo que resulta de una infección tóxica o un daño inmunológico. La anemia de Fanconi está considerada como un síndrome autosómico recesivo caracterizado por malformaciones congénitas diversas y en diversos órganos, y hay una falla medular progresiva con tendencia a desarrollar enfermedades malignas. La edad media del diagnóstico es de 6.5 años en el hombre y de 8 años en la mujer, con un rango del nacimiento hasta los 48 años. La causa, varias de las proteínas de Fanconi se ensamblan en un complejo nuclear, y más bien esto pues está ligado a alteraciones del DNA. Esta enfermedad, para que ocurra, es presente que hayan dos copias que no sean funcionales, sobre todo que el individuo sea un portador. Entonces es más bien esto de tipo genético. La ausencia de cualquiera de las subunidades proteicas va a producir una pérdida del complejo nuclear AF y va a degradar el resto de las subunidades, dando origen a esta enfermedad. Va a haber un acortamiento de los telómeros mostrados en inmunofluorescencia y bueno, esto es lo que causa en general la enfermedad. Clínicamente, este paciente va a presentar desde el nacimiento a la infancia temprana alteraciones hematológicas que pueden variar desde los 18 a 20 meses, bajo peso al nacer, restricción del crecimiento, pigmentación café, hipoplasia o ausencia del primer metacarpiano, agenencia renal, pancitopenia, y luego pues de inicio y luego va a haber una pancitopenia y luego aparece plaquetopenia, luego una granulocitopenia y la anemia. Cuando es de etapas iniciales, la médula ósea muestra hiperplasia eritroide y posteriormente hipoplasia con aumento de los linfocitos y las células plasmáticas. A nivel de laboratorio, ruptura cromosómica por los cultivos, diagnóstico prenatal con las pruebas de fragilidad de cromosomas es lo más importante. El tratamiento, trasplante de progenitores hematopoyéticos, el uso de ciclofosfamida, transfusiones o andrógenos. Se puede complicar con leucemia, mielodisplasia, tumor hepático u otro cáncer en un 15% y está aumentada en pacientes mayores. Encontramos otra variante que es la anemia plástica adquirida, que en la actualidad se incluye en pacientes con médula hipocelular sin evidencia de enfermedad heredada. Ocurre en pacientes de 15 a 25 años y la relación hombre-mujer es de 1 a 1. Hay una clasificación que es muy grave, grave y moderada, de acuerdo a la cantidad de granulocitos involucrados. Puede ser por fármacos, por tóxicos, por radiaciones, por virus, por enfermedades autoinmunitarias o por la gestación. Bueno, la fisiopatología incluye defectos intrínsecos de las células germinales, defectos del microambiente o anomalías de la regulación inmunológica, una alteración inmunidad celular. Están alteradas las plaquetas, los leucocitos y los eritrocitos y va a presentar fatiga, decaimiento, zumbido de oídos que traducen la anemia. Hipoplasia medular en grado variable, en grado menor,
sangrado gingival, menstruaciones profusas y hemorragias retinianas. Y vamos a ver que puede también ser el cuadro clínico secundario a un cuadro infeccioso y puede variar desde un niño con una buena apariencia hasta que tenga un compromiso general de su estado general. También podemos encontrar petequias en las extremidades y en las mucosas. El laboratorio, pues valorar el hemograma con recuento de plaquetas y la prueba de Kunz para descartar una prueba autoinmunitaria. El pronóstico depende de los tipos de tratamiento ofrecidos para la causa de la aplasia. Puede ser un tratamiento inmunosupresor con gamma globulina antilinfocitaria o trasplantes de los progenitores. En la anemia plástica puede evolucionar a desórdenes como hemoglobinuria, paroxística nocturna, entre otros. La anemia normocítica es las anemias de las enfermedades crónicas y de las nefropatías. Anemia de las enfermedades crónicas, conocida también como anemia de la inflamación, se observan enfermedades de activación inmunitaria y se produce una amplia gama de trastornos como infecciones, tumores malignos o autoinmunidad. Esta anemia es típicamente una anemia hipoproliferativa, normocrómica y normocítica, leve o moderada, asociada a disminución de la concentración de hierro sérico y de la saturación de transferrina baja. La causa se debe al menor vida de los hematíes, trastorno de la eritropoiesis y alteración de la captación del hierro por el sistema reticuloendotelial. Clínicamente, los signos y síntomas son importantes. Vamos a encontrar anemia leve o moderada que puede causar la afectación de la calidad de vida de los pacientes. A nivel de los laboratorios, una hemoglobina de 6 a 9 gramos por decilitro, una anemia normocítica normocrómica, los recuentos absolutos de reticulocitos son bajos, entre otros. El tratamiento de base pues, es mejorar la anemia, posible controlar la causa, para de esta manera pues mejorar la anemia. Los fármacos estimuladores de la eritropoiesis, tenemos la eritropoietina recombinante humana o preparados de semivida prolongados relacionados, ¿no? Anemias de las nefropatías son características, sobre todo en los niños que tienen nefropatías crónicas, donde la concentración de hemoglobina se reduce en cuanto el flujo glomerular disminuye por debajo de 43. La reducción de las concentraciones de hemoglobina se relaciona. La anemia suele ser normocítica y el recuento de reticulocitos es normal o bajo. La causa principal es la disminución de la eritropoietina debido a patología renal. Otras causas pueden incluir el déficit. Las pruebas de laboratorio en los niños con nefropatías crónicas se definen según la edad, los niveles de hemoglobina. Puede haber una anemia hipoproliferativa y en general normocítica y normocrónica. Las concentraciones de eritropoietina y el recuento de los reticulocitos suelen ser bajas. La ferritina puede ser baja y los recuentos de leucocitos y plaquetas son normales en general. Tratamiento: administrar hierro oral en todos los pacientes que tienen una anemia por nefropatía crónica. Administrar hierro oral en dosis de 3 a 6 miligramos por kilo de hierro elemental durante 3 meses. La clave para esto es, sobre todo en los niños que tienen una nefropatía terminal, estos fármacos reducen la necesidad de transfusiones frecuentes. También podemos administrar hierros y el tratamiento con este hierro precisa aumentar la síntesis de la hemoglobina. Dentro de las anemias normocíticas también encontramos la anemia hemolítica, se debe a hemólisis por destrucción prematura de los glóbulos rojos y ocurre cuando hay una hemólisis hay supervivencia eritrocitaria, se acorta el recuento de los glóbulos rojos, la eritropoietina aumenta y se estimula la actividad de la médula ósea, provocando una elevación de la producción de los glóbulos rojos que se refleja con un aumento en el porcentaje de los reticulocitos en sangre periférica. Entonces, vamos a ver una elevación en el recuento reticulocitario y cuando ocurre esto debemos sospechar que hay una anemia por hemólisis. La causa puede ser adquirida o hereditaria, adquirida por anticuerpos, medicamentos tóxicos, entre otros, hereditaria, hemoglominopatía, etc. Clasificamos a esta anemia en causas por la etiología extracorpusculares o intracorpusculares, fisiopatológica extravascular, intravascular, clínica aguda o crónica y genética adquirida o hereditaria. La anemia hemolítica aguda va a ocasionar, ocasiona dolor abdominal, hemoglobinuria, fatiga muscular, mareo, ictericia, fiebre, taquicardia y malestar. Y la crónica, dolor abdominal, astenia, esplenomegalia palpable, ictericia y palidez. El diagnóstico consta de 2 fases, pero hay que evidenciar la existencia de la hemólisis. En el hemograma vamos a buscar el volumen corpuscular medio, que puede estar normal o ligeramente aumentado.
la presencia de reticulocitos, morfología eritrocitaria y los indicadores plasmáticos y urinarios de hemólisis. Y buscar causas de hemólisis, si es una hemólisis corpuscular o una hemólisis extracorpuscular. El tratamiento carece de tratamiento específico, la única opción es transfusiones, esplenectomía y está contraindicado en otras membranopatías. Esto es lo que concierne a lo que es las anemias. Estamos a la orden, cualquier duda, estamos listos para solucionar sus situaciones de dudas o de alguna cosa que no hayan entendido, siempre a la orden. Muchas gracias.